¿Cómo están? La ¿Qué profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal se ve la pizarra? Porque la otra vez tuvimos problemas con el internet y eso. ¿Se distingue? Por ahora Ahora sí, sí. profe. ¿Está claro entonces? Bueno, algo que les quiero decir. Fíjense, les voy a subir los materiales de lectura que van a hacer. Va a ser uno nuevo que se refiere a conjuntos numéricos y el otro material que al comienzo les voy a volver otra vez a poner en la plataforma. Otra cosa que les quiero decir, el cuestionario mañana recién voy a subir. Son 3 preguntas, o sea, 3 ejercicios prácticamente en donde ustedes tienen que haber leído esta parte teórica, ¿sí? Para poder contestar. Y eso ustedes pueden entregar, porque se les da un periodo de tiempo en el que tienen que entregar el 21 de marzo, o sea, sería el otro lunes hasta las 11 y piquito, pues, de la noche. ¿Está? Y eso les quería comunicar. Todas las tareas se les da una semana de plazo y a la siguiente clase ustedes tienen que haber subido, ¿sí? O tener ya hecho. ¿Me entienden? Dice directamente, se les da el cuestionario y abajo se le pone desde qué hora hasta qué hora va a estar abierto el. Una vez que pasa ese periodo de tiempo, ya se cierra automáticamente la plataforma cierra esto. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo. Ustedes nos van a pedir para que sean presenciales las clases desde ahora o no. No están todavía acostumbrados. Todavía no, profe. No se acostumbraron todavía. Bueno, porque hubieron grupos que pidieron, o sea, firman todos y piden que sea presencial. Bueno, y vamos a empezar con nuestra clase, ¿sí? Hoy es toda la parte de conjuntos numéricos y ciertas nomenclaturas que tienen que manejar. Bueno, dice así, unidad 1, conjuntos numéricos, conceptos de teoría de conjunto. O sea, que antes de llegar a la parte numérica vamos a dar un poquitito de teoría de conjuntos para que ustedes relacionen, encadenen esa parte con conjuntos numéricos. ¿Sí? Primero, tienen la definición de lo que es un conjunto. Un conjunto en matemáticas es toda colección bien definida de objetos. De objetos se refiere, pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser ríos, pueden ser países, pueden ser números, pueden ser letras. Entonces, abarca todo lo que sean objetos. Es toda colección bien definida de objetos. Cada objeto de la colección recibe el nombre de elemento del conjunto. Ejemplos. El conjunto de vocales. Tienen así escrito. A es igual y entre llaves van los elementos. Como son vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Siempre los elementos van separados por coma y van con letra minúscula. Esto se escribe con minúscula. Todo lo que sea elemento. Y el nombre del conjunto con mayúscula. El conjunto con mayúscula. O sea, siempre que yo quiera definir,
mayúscula el nombre del conjunto y minúscula los elementos. Ahora, al lado les grafiqué. El gráfico se llama diagrama de Venn y se representa en esta forma. Puede ser un círculo, una elipse, y afuera va el nombre del conjunto. Como es A, le puse A, ¿verdad? Y los elementos señalé con puntitos, que serían la letra A, E, I, O, U. Todos los elementos del conjunto de las vocales. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Acá dos símbolos que utilizamos. Por ejemplo, la letra A pertenece al conjunto A y utilizo la letra griega epsilon, que significa pertenece. A pertenece a A. O sea, el elemento pertenece al conjunto. Ese sería el significado. La letra epsilon, ¿sí? Es como una E. El símbolo de pertenencia. Ahora, puede ocurrir lo siguiente, que yo ponga la letra T y quiero decir, T pertenece al conjunto A, T no pertenece. Entonces, a epsilon le trazo una raya transversal. T no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Ojo con la nomenclatura, yo les voy a ir recalcando para esta primera parte. Entonces, este sería un ejemplo del conjunto de las vocales, lo más sencillo. Puedo expresar en esta forma, puedo graficar, que sería el diagrama de Venn. V-E-N-N. Esto puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, cualquier menos un cuadrado o un rectángulo porque tiene otro significado, ¿sí? Circunferencia o elipse. Bueno, el segundo ejemplo es conjunto con los números pares. Chicos, bajen el volumen de su micrófono, apaguen, por favor, se escucha todo. B, conjunto de los números pares. Entonces, B sería el conjunto, los elementos, el número 2, 4, 6, 8. Al lado le puse el diagrama de Venn, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Si quiero representar gráficamente. Ahora, todo conjunto se puede representar de dos formas, matemáticamente. La primera forma de definir un conjunto sería por extensión, en donde se enumeran los elementos del conjunto. Por ejemplo, A es igual y entre llaves, abro llave, pongo los elementos, cierro llave. Entonces, A es el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4. Ahí se acabó, se cierra la llave. ¿Sí? Esa es una forma de expresar. Fíjense que acá los dos primeros expresé por extensión. El otro sería por comprensión. Por comprensión es cuando se describe una propiedad. Fíjense, se lee así. V es igual, se abre llave, X tal que X es una vocal. Esa X tal que X siempre se pone cuando es por extensión. X tal que X es una vocal. Entonces, la diferencia está en que acá se enuncian o se enumeran los elementos del conjunto. En el otro no. X tal que X es una vocal.
Y ahí se acaba. Las dos formas de definir un conjunto. ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro hasta allí? Sí, profe. Bueno, vamos a la siguiente parte. Acá les cité algunos conjuntos que son los que más vamos a utilizar en introducción a la matemática. Fíjense que esto después ustedes van a ver, no sé si ya dieron estadística o todavía no. Ah, claro que ustedes recién están en introducción, perdón. Creo que en el tercer semestre tienen estadística y se utiliza mucho la parte de teoría de conjuntos, ¿sí? Bueno, clases de conjuntos. Está el conjunto universal, es aquel que tiene todos los elementos posibles. En un caso particular que se encuentra bajo consideración y se denota con la letra U. El universal, la gráfica del universal es un cuadrado o un rectángulo. Si voy a graficar, esta sería su gráfica. Y la letra es letra U de universal, ¿verdad? Ejemplo de un conjunto universal. X tal que X es una letra del alfabeto. Fíjense que acá me define todas las letras del alfabeto, pero ¿cómo está escrito? Está escrito por comprensión. Al escribirme en esta forma, yo sé que sería el conjunto universal, ¿sí? Y puedo poner el alfabeto, ¿verdad? De A hasta la Z. ¿Sí? Voy colocando allí como elementos y le pongo afuera la letra U, que significa universal. Cualquier conjunto que esté dentro del conjunto universal simbolizo con circunferencias o elipses. El otro conjunto es el conjunto finito. ¿A qué se le llama conjunto finito? El conjunto finito es el que tiene un número limitado de elementos y el proceso de contarlos hasta el final. O sea, son aquellos que tienen un comienzo y un final y que están bien determinados. O sea, puedo contar el primer número y el último número. Un ejemplo, ¿verdad? La primera letra y la última letra. Entonces se llaman finitos, ¿sí? El otro conjunto es el conjunto infinito. El conjunto infinito es aquel que se puede contar el comienzo, pero no el final. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, ¿verdad? El conjunto B, X tal que X es múltiplo de 2. El primer número va a ser el número 2, ¿verdad? Sería múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8, pero nunca voy a llegar al final de ese múltiplo. Entonces yo digo que es un conjunto infinito. ¿Está claro, chicos? Puedo escribir por comprensión o por extensión. Si escribo, fíjense que yo acá les utilicé comprensión. Un infinito por extensión, yo puedo poner en esta forma. D es igual, y escribo, atiendan bien, 2, 4, 6, coma y punto suspensivo. Ese punto suspensivo significa que continúa, o sea que no tiene un final. ¿Está claro? ¿Me entienden? Entonces, el infinito tienen escrito así por comprensión y por extensión, sin olvidarme de poner estos puntitos. Eso significa que continúa, sigue. Bueno, después de esto,
de la definición de clases de conjunto vienen los subconjuntos. Dice, un conjunto B es un subconjunto de un conjunto A. ¿Qué significa eso? Que D está dentro del conjunto A. Entonces, D viene a ser un subconjunto de A. A es el conjunto, D subconjunto, por estar dentro de A. Ahora, fíjense lo que dice. Dice subconjunto. Un conjunto B es subconjunto de un conjunto A si todo elemento de B está en A. O sea, todos los elementos que tiene B van a estar en A. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? B, primero se pone el subconjunto y una especie de llave, ¿verdad? Que tiene esta forma de C, incluido. B está incluido en A. ¿Sí? Sería otra nomenclatura, como una C alargada, incluido, está contenido dentro de A. Si yo le pongo a la raya transversal, significa no incluido. Entonces, tienen los símbolos, pertenece, no pertenece, incluido, que sería este, y no incluido. Hasta allí, ¿está claro, chicos? Sí, profe. ¿O me fui muy rápido? Sí, pregunten nomás, sin ningún problema. Profe, Así giro. ¿por qué universal se representa por un cuadrado o rectángulo? Les voy a decir, hay veces ciertas letras ya vienen, ¿verdad? Están generalizadas y ciertos gráficos también. Es una forma, se determinó que así se va a representar y se representan. En todos los libros de teoría de conjunto que ustedes vean, van a ver que el universo con un cuadrado o con un rectángulo. Es para diferenciar, ¿verdad? Porque para mí yo le pongo una flor, una, qué sé, yo le busco otra forma, pero es la manera. Hay cosas que son universales para que todos nos podamos entender, ¿verdad? Entonces, hay libros que te determinan el conjunto universal con un rectángulo o un cuadrado. La parte de conjuntos con una elipse o una circunferencia, ¿sí? Hay cosas que uno tiene que acatar así como viene, ¿verdad? Es así, porque si cambias, a lo mejor los otros no te entienden. Bueno, no sé, con esto quedó claro, ¿verdad? X tal que X. El significado de la raya inclinada es tal que. Es para esta parte. Esta parte es muy importante para la gente de informática principalmente, la parte de teoría de conjuntos. ¿Sí? Bueno, y voy a girar mi pizarrón para continuar. ¿Quedó claro esto? Ustedes después van a leer otra vez. Yo les voy a mandar la hoja que les corresponde a esto. Sí, profe. Bueno.
Escuchen, chicos, yo acá les puse otra vez aparte las nomenclaturas que vamos a utilizar, ¿sí? El símbolo de pertenencia, que es la letra epsilon griega. Pertenece. Y les puse al lado en azul un ejemplo. A pertenece, A se escribe con minúscula porque es elemento, pertenece a A. No pertenece. Le trazamos la raya transversal, no pertenece. L no pertenece a A. Incluido. Algo que les quiero decir. Cuando estoy utilizando pertenencia, yo estoy hablando del elemento del conjunto. Cuando yo estoy hablando de incluido, es de conjunto a conjunto. Ojo, eso tienen que tener muy clarito. Pertenencia quiere decir que hay un elemento dentro de ese conjunto. ¿Sí? Sin embargo, cuando es incluido, es conjunto con conjunto. Incluido. B está incluido en A. No incluido sería la C, como un ganchito, ¿verdad? Así en forma de C. Incluido y no incluido. C no está incluido en A. Y los dos con mayúsculas. C no está incluido en A. ¿Por qué? Porque son conjuntos. ¿Sí? Conjuntos. Entonces los dos van con mayúsculas. Tienen otra nomenclatura. Es como una A, cabeza para abajo, que significa para todo. Para todo. ¿Sí? Y la raya transversal que les dije, que es medio inclinadita, que significa tal que, como X, tal que X, se lee. Luego, la letra griega, T, en imprenta, que significa vacío. El cerito con una rayita transversal. Y bueno, estas serían las nomenclaturas que ahora les voy a dar. Luego les voy a poner las letras griegas, por lo menos las que más se utilizan, que eso vamos a ver después, ¿sí? A lo mejor les doy todo esto y después les doy las griegas para que ustedes tengan ya, porque a veces no conocen tampoco las letras griegas. Bueno, y esto sería la parte de conjuntos. Ahora vamos a entrar en casos particulares como la clasificación de los conjuntos numéricos. Todo lo que se refiera a números. Y está definida de la siguiente forma. Dice, los conjuntos numéricos se han construido a partir de necesidades, tanto humanas como matemáticas. ¿Sí? Esto viene allá de hace millones de años, ¿sí? Y comenzamos con el primer conjunto, el conjunto de los números naturales. Dice, el conjunto de los números naturales, este conjunto surgió de la necesidad de contar y se describe. Fíjense que acá la descripción es por extensión. El conjunto de los naturales se representa matemáticamente con la letra N. La primera letra, ¿sí? Naturales. Algunos le ponen dos rayitas y la N. En esta forma o en esta forma. Dice, este conjunto surgió de la necesidad de contar. Fíjense que por extensión está definido en esta forma. N es igual, llave 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos. Continúa. Es un conjunto infinito y comienza con 1.
¿Qué ocurrió? Pasó lo siguiente, solamente algunas operaciones se podían hacer con los números naturales. La suma, ¿verdad? Sumar y multiplicar. Lo que no se podía hacer es la resta. Por ejemplo, si yo tenía 2 menos 3, me daba un número, pero un número que no estaba definido dentro del campo de los naturales. Entonces se vieron en la necesidad de crear otro conjunto de números y serían los opuestos de los naturales. Y se los representa como los números naturales, pero con el signo negativo. Pero ¿qué pasaba? Si yo sumaba un valor positivo con un negativo y el resultado era 0, ¿verdad? Pues si tenía 1 menos 1 es 0, no existía el 0. Entonces tuvieron la necesidad de crear también el 0. Y a ese conjunto se le llama conjunto de los números enteros. Conjunto de los números enteros. ¿Cómo se representa? Con la letra Z. El conjunto de los números enteros. Y dice lo siguiente, el conjunto de los números enteros están formados por los naturales y los opuestos a los naturales. Y se introduce el 0. Ahí les dice todo, ¿verdad? Entonces, tengo así, atiendan bien cómo se escribe. Z es igual, llave, punto suspensivo, porque viene del infinito negativo, llega al menos 2 y va disminuyendo hasta el 0. Digo, aumentando hasta el 0. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, punto suspensivo hacia el infinito positivo. Fíjense que como límite tienen el 0. A la derecha están todos los números positivos, que eran los naturales. A la izquierda del 0 están los opuestos de los naturales. Y allí tengo definido el conjunto de los números enteros. ¿Está claro, chicos? Entonces, tienen los naturales, que por ciertas razones había operaciones que no se podían hacer, las operaciones básicas. La resta, por ejemplo, si yo restaba 2 menos 3 me da menos 1, ¿verdad? Entonces, no pertenecía a ese conjunto de los naturales. Se generó el conjunto de los números enteros y allí tuvieron que introducir el 0 y los naturales negativos. Bueno, ¿qué pasa? A veces se quería simbolizar ciertas particiones que se hacían. Entonces, se vieron también en la necesidad de crear el conjunto de los números racionales. ¿Cuáles son los racionales? Los racionales son los números fraccionarios. Y fíjense que se representa con la letra Q. Y dice lo siguiente, son los números fraccionarios. El conjunto de los números racionales son los números fraccionarios, nomenclatura Q. Y fíjense que la definición que da el libro es la definición de conjunto, pero por comprensión. Y dice lo siguiente, el conjunto Q de los racionales es igual a X, tal que X es igual a B sobre A. Ahí genera una fracción, en donde el numerador y denominador B y A pertenecen a los números enteros. Si A
es distinto de 0. Porque si A es 0, acá me va a dar un número indeterminado. Un número sobre 0, infinito. ¿Sí? Fíjense, esta sería su definición. U, el conjunto de los números racionales, tal que X, o sea, X tal que X es D sobre A, D y A pertenecen a los números enteros, siempre que A sea distinto de 0, y ahí se cierra la llave. Bueno, ¿qué ocurre con los números fraccionarios? De acuerdo a la definición, son racionales los números enteros, lo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque menos 5 yo puedo representar en forma fraccionaria completándole con denominador 1. O sea, esto es lo mismo que yo ponga menos 5 sobre 1. ¿Sí? Poniéndole denominador 1 a los números enteros, yo represento a un número fraccionario. También los números decimales finitos. ¿Qué significan decimales finitos? Aquellos cuya división es exacta. Por ejemplo, si yo leo acá 8 décimas, 0,8 dice. Esto yo puedo representar 8 sobre 10. Si yo simplifico, esto es igual a 4/5. Si ustedes dividen en la calculadora 8 dividido 10, me va a dar 0,8. 4 dividido 5 me va a dar 0,8. ¿Sí? Entonces, un decimal finito. Finito significa que es una división exacta, que el resto es 0. Puedo representar en forma fraccionaria. ¿Sí? 8 sobre 10 puedo tener más simplificado, ¿verdad? Simplificar entre 2 me da 4/5. Dentro de los números racionales también están los decimales infinitos. ¿Cuáles son los decimales infinitos? Aquellos cuya división es inexacta, continúa. Por ejemplo, 1 dividido entre 3 o 1/3. Quiero representar en forma decimal. Esto me va a dar 0,33333 y continúa con el 3. Entonces, si nosotros tenemos esto, los decimales infinitos se le llaman, yo puedo convertir a fracción a través de una regla. Esa regla yo después les voy a mostrar, porque van a tener ejercicios con esto. Yo ahora solamente les voy a indicar cómo se hace. Fíjense que tengo 0,6666, ¿verdad? Acá el número que se está repitiendo es el 6. Entonces yo expreso en forma fraccionaria. Escribo numerador 6. La cifra que se repite, dividido entre 9. Entre 9. ¿Sí? Para este caso. Si son 2 las cifras que se repiten, va a ser sobre 99. O sea, el denominador va a ser 9, pero de acuerdo a la cantidad de cifras que se repiten. Acá se me repite una cifra que es 6, por lo tanto va a ser un 9. ¿Sí? Y eso puedo simplificar entre 3. Si yo divido entre 3, acá me va a quedar 2. 6 dividido 3 es 2. 9 dividido 3 es 3. O sea, que yo tenga 6 novenos, 2/3 equivale a la misma cosa. Entonces, un decimal infinito a través de ciertas reglas matemáticas, que son 2,
que después les voy a mostrar, puedo transformar a fracciones, convertir a racional. Acá les puse otro ejemplo. 1,2828, punto suspensivo. Al tener los puntitos significa que se va repitiendo la cifra. En este caso, las cifras que se repiten es 28. Se van a dar cuenta directamente. 28, 28. Tiene parte entera. Todo lo que está delante de la coma sería la parte entera. Entonces yo simbolizo así. Un entero. Las cifras que se están repitiendo, que en este caso es 28, son dos cifras. Por lo tanto, van a ser 2, 9. ¿Cómo convierto esto? Se me convierte en un número mixto. Multiplico 1 por 99, 99 y le sumo 28. Y el denominador va a ser 99. Acá sería 8, 9, 17, 127 sobre 99. O sea, la parte entera saco de acá, delante de la coma. Pongo la raya porque es un número mixto, ¿verdad? 28 y 2 dígitos porque tiene 2 cifras el 28. Multiplico 99 por 1, 99. Le sumo 28 y esto me va a dar el numerador 127 sobre 99. Si ustedes dividen con la calculadora esto, les tiene que dar este resultado. A lo mejor con más dígitos, depende de la capacidad de la calculadora. Bueno, ¿me entendieron hasta allí, chicos? Profe, ¿y por qué eso? ¿Cómo? ¿Y por qué eso 9? ¿Dónde sale ese 9? Y eso es lo que les estoy diciendo, son reglas matemáticas, porque son decimales que se están repitiendo al poner. Con el decimal no hay problema, porque es una división exacta y el otro es una división inexacta. Si vos dividís 6 dividido 9, te va a dar esto al dividir y vas a ver que siempre vas a tener resto. Sin embargo, cuando el decimal, la división es exacta, 8 dividido 10, te va a dar exacto 0,8 y el resto es 0. Y la regla que yo tengo que hacer cumplir para llegar a ese decimal son reglas fijas. ¿Sí? Ya, ya. ¿Sí? El finito no Profe. hay problema. Esto habrá 8 décimas, 8 sobre 10. Si yo le pongo 0,55, por ejemplo. Voy a escribir 55 sobre la unidad seguida de tanto 0 como parte decimal. Acá tiene 2 dígitos, 2 ceros. Pero en el otro, por eso se llama decimal infinito y está con puntos suspensivos, no voy a poder ponerle dividido 10. Va a ser dividido 9 o 99 o 999 de acuerdo a las cifras que tenga. ¿Sí? Esto después vamos a ver en regla. Ahora sí, un repaso de los conjuntos que ustedes tienen que conocer. ¿Sí? Bueno, para el siguiente. Dice conjunto de los irracionales. Miren que este es el cuarto conjunto. ¿Cuáles son los números irracionales? Dice lo siguiente, son los que no se pueden expresar como el cociente de dos enteros. ¿Sí? O sea, ¿qué ocurre? Yo no puedo expresar en forma fraccionaria. ¿Por qué? Porque no son enteros, no son decimales finitos, no son decimales infinitos. Ahora, ¿cuáles son los irracionales? Tengo los decimales
infinitos no periódicos. Por ejemplo, ciertos valores que utilizamos en matemáticas. El valor de pi, por ejemplo, si ustedes buscan en la calculadora, van a ver que el valor de pi es 3,14, 1592 y continúa. Los dígitos que vienen detrás de la coma son toditos distintos. Quiere decir que no hay ninguna regla para poder convertirlo a fracción. O sea que pi tengo que tomar con ese valor. Inclusive en el colegio les hacen usar con 2 dígitos nomás, 3,14, ¿sí? Y es aproximado, porque esto sí, hasta el infinito, ¿verdad? La cantidad de dígitos que son distintos. Sin embargo, cuando yo les estoy diciendo 8 décimas, 8 sobre 10, y ahí se acabó, ahí terminó. Es 0,8 o 8 sobre 10 o 4 sobre 5, y ahí yo le estoy transformando, pero estos no puedo convertirlos a fracción. Y el caso de raíz de 2, raíz cuadrada de 2 también es inexacta. Y esto ustedes utilizan en geometría, que es 1,4142 y continúa esto. No hay una regla que yo pueda transformar eso. Siempre es inexacto. Y los decimales que le siguen son distintos. Bueno, después hay otro caso dentro del conjunto de los irracionales como raíz de 8. Raíz cuadrada de 8 yo puedo descomponer en sus factores primos el número 8 que equivale a 2 elevado al cubo. ¿Sí? 2 por 2, 4 por 2, 8. Puedo extraer fuera el radical y me queda en esta forma. 2 raíz de 2. O puede ocurrir que sea raíz cúbica de 2,43. Descompongo en sus valores. 3 elevado a la quinta es 2,43. Puedo extraer fuera del radical y me queda así. Y dice lo siguiente. Las raíces de cualquier índice. No se olviden que el índice viene a ser el numerito que está en la parte superior del símbolo del radical. Las raíces de cualquier índice que después de ser simplificado dan origen a una nueva raíz. O sea que yo al extraer fuera el radical me queda o me sigue quedando la raíz. ¿Sí? Entonces son números muy, muy especiales. El valor de pi, raíz de 2, raíz cuadrada de 3 también, raíz de 8, raíz cúbica de 2,43. Todo esto corresponde al conjunto de los irracionales. ¿Sí? Y bueno, voy a borrar el pizarrón porque quiero terminar. Son 2 conjuntos más y ahí terminamos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, y yo después les mando, son 2 hojitas nomás la parte teórica para que vayan leyendo. ¿Sí? Profe, el material de esta clase ya se subió, ¿verdad? Creo que lo único que falta es ahí la nomenclatura de los elementos. Sí, ahora les voy a subir
Pues una hoja más esa que les envié en la clase anterior. Perfecto. Bueno, fíjense, hasta el cuarto hicimos conjunto de los números irracionales. Del conjunto de los números irracionales me olvidé de mostrarles la nomenclatura. Es Q'. Esa es la nomenclatura de los irracionales. ¿Sí? Luego viene el conjunto de los números reales, cuya nomenclatura es R. Algunos lo definen a los números reales como el conjunto universal, pero no es tanto así, ¿verdad? Nosotros trabajamos con los números reales, pero también están los imaginarios y los complejos, que eso en asignaturas específicas, como en física,
se utiliza en la parte de electricidad principalmente. Bueno, voy a los números reales. ¿Y a qué se le llaman números reales? Es la suma de los números racionales e irracionales. Algunos lo describen en esta forma. Q, los racionales, más Q' es igual a R. Se representan con R los reales. Ahora, fíjense que eso se representan con la recta numérica. ¿A qué se le llama recta numérica? A una recta en donde tengo todos los números, tengo el 0 que es el límite y a la derecha todos los números positivos, enteros, decimales, racionales, irracionales, ¿verdad? A la derecha, con valores positivos. ¿Qué ocurre si a estos irracionales le ponemos signos negativos? También se encuentran a la izquierda. Entonces vendría a ser la suma de los racionales con los irracionales, los números reales. Y tienen, a esto se le llama recta numérica. Es una recta donde tienen los valores. El 0, 1, 2, 3, pero entre el 0 y el 1 yo puedo poner 0,5. Puedo poner un número fraccionario, 3/4. Allí ya tienen la mezcla de números, ¿verdad? Entre una unidad y otra puedo expresar en forma decimal, en forma fraccionaria. Puedo expresar como un número irracional. Todo está dentro de la recta numérica, ¿verdad? Por Esa eso es la pizza. algunos lo definen como el conjunto universal, pero no es el universal porque están los imaginarios y los complejos. Con los números reales trabajamos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, sería esto. El libro solamente así les muestra la recta numérica y yo les agregué acá. Es la suma de los racionales y irracionales, U' igual a R. Reales. Bueno, el otro conjunto es el conjunto de los números imaginarios. Cuando yo digo que un número es imaginario, un número es imaginario cuando yo tengo la raíz cuadrada, atiéndanme, raíz cuadrada de un número negativo. Este viene a ser un número imaginario. Y la nomenclatura es I minúscula. ¿Sí? La unidad del número imaginario es raíz cuadrada de -1. Se simboliza con I. ¿Sí? Esta se llama unidad imaginaria. ¿Qué ocurre si yo tengo raíz cuadrada de -4? Ustedes si ponen en la calculadora no les va a salir, les va a dar error. Entonces, ¿qué se hace? Se separa. Atiendan bien cómo se hace. Yo hago raíz de -1 por raíz de 4, ¿verdad? Que sería la misma cosa. Raíz de -1 es I. Raíz de 4 es una raíz cuadrada perfecta, exacta, ¿verdad? Entonces, va a ser igual a 2i. La unidad imaginaria le separo y le pongo la raíz del número, que en este caso el número entero, 4. Es una raíz cuadrada exacta, por lo tanto 2. Siempre el número va adelante y la letra detrás. Entonces, el conjunto imaginario, o sea, el conjunto de los números imaginarios está determinado por la raíz cuadrada de un número negativo.
negativo. La unidad imaginaria es raíz cuadrada de menos 1, cuya nomenclatura es I minúscula. Bueno, el séptimo conjunto es el conjunto de los números complejos. ¿Cuáles son los números complejos? Los números complejos son aquellos que están formados con los números reales y con los números imaginarios. Por eso, si vamos a hablar del universo de los números, el último conjunto forma el universo de los números, que serían los números complejos. Entonces, fíjense, se representa con la letra C. C de complejo. Esta sería su nomenclatura. C y mayúscula si estoy hablando del conjunto, ¿sí? De los imaginarios. C, conjunto de los números complejos, X tal que X, es igual a A más BI, donde A y B pertenecen a los reales. Y raíz cuadrada de menos 1 es igual a I. Y allí estaría la nomenclatura de los complejos. Y les voy a dar ejemplos. Si yo tengo 2 más 4i, ese sería un número complejo. Tengo la parte real, que es la primera parte, y la parte imaginaria. Entonces, parte real y parte imaginaria. Yo puedo tener así, menos 4, y digo que es un número complejo. ¿Por qué? Porque ahí no tiene parte imaginaria. Entonces se completaría en esta forma si quiero transformar a complejo. Menos 4 más 0 por i. Es la misma cosa. Yo puedo, un real, puedo simbolizar en forma compleja en esta forma. Y un imaginario también puedo representar en forma compleja, poniendo 0 real más 5 imaginario. El más o el menos va a depender de los signos que tenga el número. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener menos 7 tercios de i. Puede ser decimal, puede ser fraccionario. Y sería así, 0 menos 7 tercios de i. Y este pertenece al conjunto de los números complejos. ¿Se entendió hasta allí alguna pregunta? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, yo lo que... Profe, Sí, y entonces la I no tendría algún valor definitivo, o sea, los números imaginarios. la i es la unidad imaginaria. Sí, tiene un valor 1. Raíz cuadrada de menos 1 es i. Se le llama con esa letra, ¿verdad? Pero la cantidad subradical es 1. Y al ser negativa es imaginario. Y chiquitita, ¿verdad? Y minúscula tiene que ser siempre. Ahora, si yo estoy hablando del conjunto con mayúscula, ¿sí? El conjunto de los imaginarios. Todo lo que sea conjunto con mayúscula. Y acá serían los números imaginarios. Con i chiquita, ¿verdad? Bueno, y chicos, acá vamos a dejar, no hay ejercicio, sino que tienen que hacer teoría. Y mañana yo voy a subir la tarea, el cuestionario. Es sobre esto. ¿Sí? El material enseguida subo. El material ese que está faltando, ¿sí? Sí, profe.
El de la vez pasada se completó también, ¿verdad? El de la vez pasada ustedes tienen que dejar porque yo después reviso quién entregó y quién no entregó. Subieron Ah, eso ya. al lugar de tarea, ¿verdad? Sí. Sí, profe. De la vez pasada era concepto de aritmética, concepto de álgebra, Aritmética sí, y y diferencia. diferencia, y después era concepto de conjunto numérico. Conjunto numérico, exactamente. Y ahora me van a leer eso que les envié, material de lectura que habrán leído ya. Y ahora algo más que sería la primera parte, ¿sí? Perfecto. Dale, profe. Listo, chicos. Y vamos a dejar acá, ¿sí? Hasta el Bueno, próximo profe. lunes, entonces. Dale, profe, Bueno, Profe, gracias. profe, Dale, profe. Sí, te profe, escucho. la clase pasada no pude asistir, profe. La tarea que hay que entregar es la que está en el foro, ¿verdad? La que está en el foro, pero tienen que dejar allí. Suben y dejan allí, después yo abro y voy mirando. Y la de hoy va a ser para el otro lunes. La de hoy es más importante, pero voy a subir mañana. Ah, mañana recién. Bueno, profe. bueno, Sí, profe. profesora. mañana subo. Profe, Claro. ¿cómo puedo ver la clase grabada? ¿De Se, su- cuándo? ¿De hoy? se su- se subió en La el clase foro, pasada. se subió en la ¿De plataforma. cuándo? En la plataforma nomás. En la plataforma donde dice el video. Donde hice video semanal, esta es la clase de la vez pasada, que fue solamente De la introducción. vez pasada, claro, ahí subo. Dale, profe, dale. Eso nomás. Profe, una consulta. Bueno, sí, Nosotros con el tema de la asistencia contigo tenemos que escribir en el foro de cada semana. eh, eh, no es necesario. Yo por ahora le voy a perdonar, ¿verdad? Pero después sí. Cuando sea presencial, sí o sí. Y ¿se acuerdan que yo les dije con los trabajos y con las tareas le voy a poner presente? Sería Ok, lo ok. correcto, porque Sí, sí, si sí. es que quieren, no hay ningún problema. Yo con eso me voy fijando también, es una guía para mí. Bueno, profe, está. Muchísimas gracias. Dale, perfecto. Profe, Sí, te escucho, ¿hay te posibilidad de que la escucho. próxima puedas alzar el material ¿Qué antes de la clase material? para poder guiarnos un poco cuando explicas y de la clase que va a tocar en el día? Claro, sí. Y eso siempre subo, sí. Esto de conjunto me falta algo que no les pasé porque eran muchas hojas y no quería que se asusten. Ahora les voy a pasar una hoja que me faltaba y después yo ya les envié en la clase anterior y para la próxima voy a tratar de poner ya. ¿Sí? No hay Sí. problema. De Así hecho, ustedes, había dos páginas de conjuntos numéricos. sí, que sería esto que les di ahora, pero antes yo di una introducción para saber utilizar los símbolos y eso, ¿sí? Que ahora les envío. Sí, genial. Bueno, ¿está? Profe, lo que va a subir ahora es cuestionario para leer nomás, ¿verdad? Y mañana va a subir los ejercicios, o sea, la tarea. Sí, sí, así va a ser. Ah, ya. Cualquier cosa por WhatsApp, ¿sí? Bueno, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe.